Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya 4 de junio y el día viene con lluvias y tormentas antes de que vuelva la calma y el calor, porque volverá el calor y pronto. Prepárese para este fin de semana. Bueno, y prepárese porque hoy entran en vigor los aranceles del 50% al acero y al aluminio. La medida se basa en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos. Es una ley de 1962 que permite imponer restricciones comerciales por razones de seguridad nacional y que, a diferencia de otros instrumentos, no puede ser impugnada por el Tribunal de Comercio Internacional. Trump evita así usar el mecanismo de emergencia nacional declarado ilegal por el Tribunal de Comercio Internacional para justificar esos aranceles globales generalizados que publicó el pasado mes de abril, y hoy entran en vigor el 50% aranceles globales al acero y al aluminio. Los principales perjudicados de esa subida arancelaria son Canadá, el gran suministrador de ambos metales a Estados Unidos, también México, Brasil, Corea del Sur o Vietnam en lo relativo al acero, y China. Otro de los grandes perjudicados es el país que más aluminio vende a la primera economía mundial. En el caso de España, las exportaciones a Estados Unidos alcanzan los 22.000 millones de euros e involucran a más de 27.000 empresas de distintos sectores. Son datos de la Cámara de Comercio Española. Así, Estados Unidos se posiciona como el sexto destino de nuestros productos en el extranjero y el segundo fuera de la Unión Europea, por detrás de Reino Unido. Ojo, que hay una excepción a estos aranceles globales. Reino Unido se libra de las nuevas tasas. Veremos por qué, cuáles son los motivos, lo vamos a llevar a la tertulia capital. Los aranceles enfrían el crecimiento mundial, lo dice la OCDE, que recorta su pronóstico para España hasta el 2,4%. Dice la OCDE que España corrige poco sus desequilibrios fiscales. Nada nuevo, ¿no? Y prevé que el déficit adelgace al 2,8% este año y al 2,3% en 2025. Ojo, tome nota. Aconseja subir el IVA, métase la mano en el bolsillo, los impuestos verdes y contener el gasto, reducir las barreras de entrada a los servicios, armonizar normativas o acelerar la colaboración público-privada para bajar la pobreza. De momento, lo de los impuestos duele, y de qué manera. Esto para despertar en un miércoles. Los mercados atentos a los aranceles y también al Banco Central Europeo, que bajará mañana tipos de interés desde el 2% actual. El Banco Central se acerca al final del ciclo de relajación monetaria y a partir de junio aumenta la posibilidad de una pausa. Se espera además que la autoridad monetaria rebaje su previsión de crecimiento e inflación por la subida del euro, por la caída de los precios de las materias primas y el lastre de la incertidumbre en la confianza empresarial. Ayer, subasta de letras a corto plazo recortan su rentabilidad. El 6 meses queda en el 1,89% y las letras a un año en el 1,87%. Se consolidan en mínimos de 2022. Atentos también al euro. Podría ser el euro la divisa europea alternativa al dólar. Christine Lagarde dice que esta es una oportunidad única para nuestra moneda, pero los expertos dicen que no hay opciones reales para destronar al billete verde. Sería necesario cumplir 3 requisitos: unos cimientos geopolíticos sólidos y creíbles, potenciar el lugar como atractivo, el lugar de la Unión Europea para invertir en un mercado de capitales mucho más líquido y mucho más profundo, y luego avanzar en una política y un refuerzo internacional. Me da la sensación de que mucha tarea por delante, y me temo yo que que destronar al dólar, el euro, no lo va a conseguir ni por asomo. Más cositas aquí en casa. Sánchez, debilitado por los múltiples frentes abiertos, ya sabe, pues corrupción, conspiración contra la UCO, pues ha decidido ahora ahorrarse una batalla más, la de la
la conferencia de presidentes, donde peligraba la presencia de los 14 varones autonómicos del Partido Popular si no se asumían sus exigencias. El Gobierno va a cambiar el orden del día, cede por lo tanto, y se va a incluir la financiación autonómica, que era la principal reivindicación de los populares. Y en clave internacional, dos cositas. El ejército israelí continúa lanzando ataques sobre los puntos de entrega de alimentos en Gaza. Es un horror. Disparan a la población gazatí cuando recogen alimentos. Ellos dicen que solo lo hacen cuando se ven amenazados, pero las ONGs han suspendido la entrega de ayuda ante esos disparos. Y en Kiev se apuntan la destrucción de un puente estratégico en Crimea. Moscú se niega a participar en esa reunión a tres bandas que quiere y que está promoviendo Zelensky. A tres bandas, Putin, Trump y Zelensky. Veremos, así viene el día. Es miércoles. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos sube desde hoy del 25 al 50% los aranceles al acero y al aluminio. Donald Trump cumple así su amenaza y duplica esas tarifas de las que queda fuera el Reino Unido gracias al acuerdo bilateral firmado a principios de mayo entre ambos países. Entre los más afectados por la medida están Canadá y México. El ministro mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, califica este aumento de los aranceles como una medida injusta. No creo yo, en primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. En paralelo, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmaba este martes que la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha enviado una carta a los socios comerciales para recordarles que el plazo de la tregua arancelaria se va terminando. Puedo confirmar el fondo y el contenido de la carta. La oficina del representante comercial de Estados Unidos envió esa carta a todos nuestros socios comerciales solo para darles un recordatorio amistoso de que la fecha límite se acerca, y están en conversaciones el embajador Greer, la secretaria Bess y el secretario Lumnick. Están en conversaciones con muchos de nuestros principales socios en todo el mundo. Como sabes, Brian, sé que el Wall Street Journal ha cubierto esto de manera bastante completa y siguen participando en estas conversaciones, y esta carta era simplemente para recordar a estos países que el plazo se acerca y el presidente espera buenos acuerdos y estamos en buen camino para ello. Precisamente el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se van a reunir este miércoles en París para intentar encontrar una solución acordada en la guerra arancelaria. Elon Musk carga contra el plan fiscal de Donald Trump. Apenas unos días después de su salida de la Casa Blanca, Musk señala en un mensaje en la red social X que este proyecto de ley de gastos del Congreso es masivo, escandaloso y lleno de tonterías. Es una abominación repugnante. Añade que es una vergüenza para los que lo votaron y advierte de que este plan fiscal va a aumentar enormemente el déficit presupuestario estadounidense y va a cargar a los ciudadanos norteamericanos con una deuda abrumadoramente insostenible. La Comisión Europea presenta este miércoles su paquete de primavera del semestre europeo, en el que analiza el cumplimiento de los planes fiscales de los Estados miembros y emite recomendaciones económicas. Este paquete se conoce después de que ayer la OCDE revisara a la baja sus estimaciones de crecimiento para la zona euro por culpa de los aranceles y de las tensiones comerciales. Álvaro Pereira es el economista jefe del organismo. Si todo el mundo puede reducir los aranceles y las protecciones, si logramos llegar a un acuerdo, si logramos reducir los aranceles y las protecciones, esto tendrá un impacto significativo en el crecimiento y una menor inflación. En el caso de España, la OCDE recorta 2 décimas su estimación de crecimiento este año y la deja en el 2,4%. Más asuntos que nos deja el miércoles. La bolsa de Corea del Sur sube más de un 2% tras la victoria electoral de Lee Jae-myung. Kospi surcoreano arriba ahora mismo un 2,54%. El candidato opositor perteneciente al Partido Democrático ganaba este martes las elecciones anticipadas en aquel país y se marca la reactivación de la economía surcoreana como una de sus prioridades. Al pueblo de nuestra democracia, de nuestra república, de nuestro país, gracias de todo corazón. Nunca olvidaré la misión que me han encomendado y desde el momento en que me confirmen como presidente electo, trabajaré para reactivar nuestra economía y restaurar la vida de nuestro pueblo. Además, Lee Jae-myung ha pedido a los altos mandos del ejército una preparación militar impecable
en medio de las tensiones con Corea del Norte. El resto de bolsas también suben esta mañana a la espera de los datos de PMI Servicios y el libro beige de la Reserva Federal. Con la atención puesta en lo que diga sobre el impacto en el crecimiento y la inflación de los aranceles y cómo podría afectar eso a la hoja de ruta del organismo a la hora de tomar decisiones de política monetaria. De momento, otro banco central, el de Inglaterra, prefiere esperar y se mantiene prudente sobre los tipos a medida que aumenta la incertidumbre. Lo decía su gobernador, Andrew Bailey. Mi opinión es que estamos viendo eso, es lo que las empresas me dicen que están viendo, pero eso va a ser un juicio crucial en el futuro, porque ya sabes, gradual y cuidadoso sigue siendo para mí este juicio, ya sabes, es mi tipo de línea de guía, por así decirlo. A la espera de estas referencias, los mercados asiáticos subiendo también en línea con el Kospi surcoreano, con avances más moderados. Eso sí, Hansen de Hong Kong arriba un 0,9%, Nikkei de Tokio subiendo un 0,8%, Bolsa de Shanghái arriba un 0,4%, subidas del 0,3% hasta ahora para los futuros en Europa y tímidos recortes de apenas el 0,05% para los futuros americanos. La Casa Blanca confirma que Donald Trump asistirá a la cumbre de la OTAN. I can confirm he will be going to the NATO summit, yes. Lo confirmaba la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Se espera que en ese encuentro, que se va a celebrar a finales de junio, Trump exija a los aliados aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, por encima del objetivo actual del 2%. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, va a dar una rueda de prensa en vísperas de la reunión de ministros de defensa de la alianza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidirá hoy una reunión de gobierno para abordar la situación con la soberanía tecnológica del país en medio de la confrontación con Occidente. Y sin que haya más avances de momento en las negociaciones de paz con Ucrania. Ayer el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, apuntaba que el objetivo de las negociaciones entre Moscú y Kiev, organizadas en Estambul, es garantizar la rápida victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania. Y Países Bajos celebrará elecciones generales tras la caída del gobierno. El primer ministro neerlandés Dick Schoof dimite después de que su socio Geert Wilders abandonara la coalición por las diferencias sobre las políticas de asilo, lo que aboca al país a nuevas elecciones apenas un año y medio después de las anteriores. Como resultado, se alcanzaron acuerdos cuatripartitos en la línea principal del acuerdo que se reflejaron en los pasillos del gobierno. En los últimos meses, el gabinete ha trabajado duro para ponerlos en práctica. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día de hoy nos espera con una tendencia a la estabilización, aunque persistirán los cielos nubosos y probabilidad de chubascos y tormentas en el norte, fuertes en el Pirineo durante la primera mitad del día y por la tarde en el este peninsular. En el resto de la península y en Baleares, baja probabilidad de chubascos y en Canarias se darán cielos nubosos en las islas del norte y poco nubosos al sur. Las temperaturas máximas descenderán en Galicia, Baleares y en el nordeste peninsular. Aumentan en el Cantábrico y en el sur, manteniéndose sin cambios en el resto. Se podrían superar los 35 grados en puntos de la Comunidad Valenciana y en Murcia, y las mínimas en general descenderán. Soplarán vientos de componente oeste en la península y moderados de componente sur en Baleares, y en Canarias lo hará el alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados financieros. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Empiezo contigo con Asia, tiempo real de los índices. Bueno, pues los índices de Asia-Pacífico cotizan con avances, siguiendo la estela de Wall Street y viendo cómo son precisamente el Kospi surcoreano quien lidera esos avances tras la victoria del líder de la oposición. Vemos subidas por encima del 2% y también importante lo que está pasando en Australia, superando ese S&P 500, los S&P ASX 200, los 8.500 pese a ese débil dato del PIB. Y ojo a China, el Hansen de Hong Kong avanza el 0,64% en la China continental, más débil, pendiente de la guerra, la cruzada con Estados Unidos. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Futuros en Europa? Pues vienen con una tendencia ligeramente alcista. El del DAX sube un 0,32%. El futuro del CAC 40 de París prácticamente sin cambios, lo mismo que el del FT100 de Londres. El del Eurostoxx 50 arriba un 0,2%. Signo positivo también en los índices americanos, Roberto. No, negativo, vienen en plano, pero en negativo con caídas del 0,08% para el Nasdaq 100 y del 0,03% para el S&P 500. Muy tranquilas las criptomonedas. Bitcoin en $105.527, prácticamente planas frente al día de ayer, pero en la última semana pierde un 3,23%. Ethereum aguanta $2.634. En la última semana prácticamente ni se ha movido. Ejercicio de consolidación de niveles. Con esto miramos al contenido. En Asia, los mercados pendientes de la cruzada entre China y Estados Unidos a la espera de la llamada de Trump, Xi Jinping y en medio de las quejas de Pekín ante la Organización Mundial del Comercio por la política comercial de Estados Unidos. Pues el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, ha instado a la Organización Mundial del Comercio a que fortalezca la supervisión sobre los aranceles unilaterales impuestos por Washington y que presente propuestas políticas objetivas y neutrales. Unas quejas que conviven mientras el mercado sigue pendiente de lo que va a ser el gran punto de atención de la semana, después de que la Casa Blanca confirmase que en la recta final veríamos una llamada entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. ¿Qué podemos esperar? La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no quería mojarse. Vamos a escucharla. El presidente Trump y Xi han compartido una relación respetuosa a lo largo de los años y nuevamente no me voy a adelantar a esa llamada, pero como siempre después escucharán directamente al presidente o a mí o a alguien de aquí de la Casa Blanca. El Kospi surcoreano cotiza con fuertes subidas en medio de la resaca electoral que ha dado la victoria al líder del partido opositor, que va a buscar más tiempo para las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Pues sí, efectivamente el índice del Kospi se ha disparado un 2,44%, alcanzado su nivel más
más alto desde agosto, mientras que el de pequeña capitalización ha avanzado de forma más moderada. En el trasfondo, la promesa electoral de Lee, que ha puesto un peso considerable en mejorar el valor del mercado de valores surcoreano, y clave también, por supuesto, porque a partir de ahora se puede vivir un cambio radical en la cuarta economía de Asia, Lee Jae-myung Lee, que ha prometido revivir la democracia de su práctica desaparición tras estos meses convulsos tras la declaración de la ley marcial. Y según fuentes de Reuters, la nueva administración va a dedicar sus esfuerzos para ganar tiempo para las conversaciones comerciales con Estados Unidos mientras estudian las negociaciones de sus vecinos más grandes, Japón y China, para obtener influencia. El líder del Partido Demócrata, que ha ganado con el 49,4% de los votos, y va a asumir el cargo justo tras prestar juramento, saltándose el periodo de transición de 60 días. Más cosas que nos deja el día en los mercados o en referencias económicas. La economía de Australia crece menos de lo esperado en el primer trimestre del año por la debilidad del gasto social y también del comercio local. Pues sí, pese a ello vemos cómo las acciones australianas están hoy apuntándose importantes alzas, llevan al índice de referencia por encima de 8.500 y alcanzando un máximo cercano a los 4 meses pese a esa debilidad. El dato, 1,3% en tasa interanual de subida frente al 1,5% esperado, pero estable con respecto al cierre del ejercicio. En la trimestral, crecimiento de apenas 2 décimas. Las ganancias bursátiles se observan en el sector energético, sube debido al aumento de los precios del petróleo, como en los sectores financiero y minero. Y clave en el mercado australiano, Virgin Australia, propiedad de Bain Capital, que busca regresar al mercado de valores con una oferta pública inicial de 442,78 millones de dólares. Y por cierto, sobre Australia, indicadores adelantados. El crecimiento de la actividad de servicios en Australia se modera en mayo. Según el PMI, está a 50,6 frente a 51 de abril, en lo que supone el ritmo más débil en los últimos 6 meses. Y en el compuesto pues se refleja esa desaceleración. 50,5, importante, cae la creación de nuevos negocios. Y en Japón, ojo, también dato de PMI, la desaceleración en la actividad del sector servicios ante una demanda más débil no logra compensar la caída en la manufactura. El PMI compuesto ha caído a 50,2 desde 51,2 de abril. Vamos ahora, o seguimos en Japón, con un nombre propio que es Toyota Industries. Sus títulos se desploman tras cerrar un acuerdo de compra de 33.000 millones de dólares para su privatización. Pues sí, las acciones de Toyota Industries ha llegado a hundirse un 13% en la mayor caída en 10 meses después de que Toyota Group anunciase ese acuerdo por 4,7 billones de yenes, esos 33.000 millones de dólares, para privatizar la empresa. Eso incluye una oferta pública de adquisición de 26.000 millones de dólares por acciones de Toyota Industries a 16.300 yenes cada una. Según Reuters, es un precio muy inferior al cierre del martes de 18.400 yenes, y este acuerdo se produce en un momento en el que las empresas japonesas se enfrentan a una creciente presión tanto de los reguladores como de los inversores para desmantelar los antiguos acuerdos de participación cruzada. Y en Taiwán, atentos al sector tecnológico. Pues sí, siguiendo la estela de lo que ha pasado en Wall Street, que era el que empujaba a los índices bursátiles, vemos cómo la isla taiwanesa está repuntando. TSMC, Taiwan Semiconductores, se dispara un 3,5%, y Foxconn, el ensamblador de iPhones, también arriba al 3,5%. En Estados Unidos hoy tendremos PMI compuesto y ISM manufacturero de mayo. Además conoceremos la encuesta de empleo ADP de mayo y las solicitudes semanales de hipotecas. A la espera de esas cifras, ayer los índices terminaron en positivo. Subidas del 0,81 para el Nasdaq y del 0,58% para el S&P 500. Las bolsas estarán atentas a los aranceles al aluminio y al acero del 50% que entrarán en vigor hoy. La guerra comercial de Trump provoca incertidumbre económica en los mercados. En este contexto, la OCDE ha recortado la previsión de crecimiento para Estados Unidos hasta el 1,5% en 2025 y al 1,6% en 2026. Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE. Los indicadores de incertidumbre de política económica y comercial han aumentado significativamente. Como consecuencia, hemos observado que en varias economías los indicadores de actividad, como los indicadores PMI, se han desacelerado, en Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, pero también en mercados emergentes como Sudáfrica.
Quien habló también sobre esta incertidumbre fue Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, que aseguró que la economía sigue siendo sólida, pero la incertidumbre ha aumentado de forma considerable desde principios de este año. Además, Cook dejó claro que los aranceles de Trump pueden afectar a los esfuerzos de la Fed por bajar la inflación. Sobre la posible bajada de tipos habló Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, que ve un posible camino hacia un recorte de tasas de interés este año, pero asegura que el mejor enfoque ahora mismo es tener paciencia. En las próximas semanas, la duración de esa desconexión será un factor importante que determinará la dirección de los mercados laborales y los precios y, por tanto, la orientación de la política monetaria. Ayer martes supimos los bienes duraderos del mes de abril, cayeron un 3,7%, mientras que en marzo el descenso fue del 3,4%. Además, tuvimos la encuesta Jobs de empleo, aumentan en abril a los 7,39 millones frente a los 7,1 millones previstos, aunque los despidos aumentaron. Esto, sumado a la incertidumbre comercial, provocó una caída en los rendimientos de los bonos. En 10 años se coloca en el 4,44% y en 30 años en el 4,97%. Vamos con nombres propios. CrowdStrike superó todas las expectativas con sus resultados del primer trimestre. La compañía ha presentado un beneficio por acción de $0,73, 7 centavos más de lo previsto. La empresa alcanza los 1.100 millones de dólares en ingresos y crece en un 20% interanual. El valor, eso sí, pierde 6,50% de las operaciones después del cierre por sus malas previsiones de ingresos. Nvidia vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo. La tecnológica supera a Microsoft en capitalización y tiene ahora $1 billón más en valor de mercado. Las acciones de la compañía han subido un 24% en este mes de abril y eso le permite recuperar a la compañía el puesto de cotizada más valioso, algo que no se veía desde el 24 de enero. Los títulos de la compañía llegaron a subir un 2,80%. La Reserva Federal levanta el castigo de límite de activos a Wells Fargo. La compañía tenía desde hace 7 años un límite punitivo de 1,95 billones de dólares. La Fed puso en 2018 este castigo después de registrar errores de alto perfil en el banco, como cuando empleados abrieron millones de cuentas no autorizadas para clientes. Ahora la empresa se prepara para crecer sin obstáculos. Sus acciones subieron un 3,51%. Y un apunte más, las ventas de Ford crecen en mayo un 16% comparado con mayo de 2024. La compañía se impulsa en una fuerte demanda de vehículos híbridos y tradicionales. En Europa para hoy, ¿qué tenemos, Ángeles? Vamos a estar pendientes del dato final de PMI compuesto de mayo en la eurozona, un dato que también se publica en el Reino Unido. Conoceremos la producción industrial de España en abril. Por supuesto, estaremos muy pendientes de las acereras tras ese cumplimiento de amenaza por parte de Donald Trump de duplicar los aranceles al acero y al aluminio, eximiendo a Reino Unido. En página empresarial también miraremos al Miral, que paga dividendo de 0,18 euros brutos por acción, y Grifols celebra su Junta General de Accionistas. En Europa, Carrefour ha anunciado que va a vender el 7% de su participación en Carmila mediante una colocación privada, y Exilor Luxótica ha emitido un bono por valor de 1.000 millones de euros. Del día de ayer, dame un par de pinceladas. Pues el IBEX 35 cedía un 0,52% y parte desde 14.128 puntos. Valores como bancos y acereras pusieron el lastre al selectivo en una jornada en la que vimos cómo la inflación en la eurozona se frenaba hasta el 1,9%, ya más que en línea con el objetivo del BCE, que mañana recortará los tipos de interés según todos los pronósticos. La parte negativa vino por las perspectivas que maneja la OCDE, rebajando sus estimaciones de crecimiento para la economía mundial como consecuencia de la política arancelaria. Ayer lo peor lo vimos en Indra, el valor más alcista del IBEX desde principios de año, cayó un 3%, también cayeron más de un punto porcentual Redella y Unicaja, y fue un día fantástico para las compañías ligadas a las energías renovables. Solaria, tras la publicación de sus cuentas, se ha visto disparada, ayer ganaba un 9,4%, Acciona subía un 4,8% y su filial de energías renovables ganaba un 3,4%. En las otras bolsas europeas, el DAX subió un 0,7%, París un 0,35% y Londres un 0,15%. Según Guillermo Santos, socio de iCapital, el IBEX tiene todavía motivos para seguir subiendo.
Las fuerzas que han aupado al IBEX se mantienen, la fortaleza de los bancos con una mora muy baja, buenas cuotas de resultados. La economía española está creciendo, sigue siendo de las destacadas en Europa y eso también está impulsando un sector inmobiliario de promoción, de construcción general, muy ligado en este caso al turismo, que crece incesantemente. Lo juntas todo y es una buena imagen de una bolsa bastante estrecha y creo que lo va a seguir haciendo en lo que queda de 2025, pero no a tal ritmo. Hoy muy pendientes de las acereras y muy pendientes también de Roche, porque la Comisión Europea, es noticia de última hora, acaba de aprobar el comprimido Evirzy de Roche, de esta compañía. 7:29, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Estados Unidos eleva desde hoy del 25 al 50% los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. Cumpliendo así con el anuncio hecho por Donald Trump, el Reino Unido queda exento gracias al acuerdo bilateral alcanzado a principios de mayo, mientras que países como Canadá y México figuran entre los más afectados. El ministro de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, califica la medida como injusta. No creo yo, en primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. La Comisión Europea presenta este miércoles su paquete de primavera del semestre europeo, en el que evalúa los planes fiscales de los Estados miembros y ofrece recomendaciones económicas. La publicación llega justo después de que la OCDE recortara sus previsiones de crecimiento para la eurozona, atribuyendo la revisión a los efectos negativos de los aranceles y las crecientes tensiones comerciales. Álvaro Pereira, economista jefe del organismo.
Si todo el mundo puede reducir los aranceles y las protecciones, si logramos llegar a un acuerdo, si logramos reducir los aranceles y las protecciones, esto tendrá un impacto significativo en el crecimiento y una menor inflación. Elon Musk carga contra el plan fiscal de Donald Trump. Apenas unos días después de su salida de la Casa Blanca, Musk señala en un mensaje de la red social X que este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, escandaloso y lleno de tonterías es una abominación repugnante. Añade que es una vergüenza para los que lo votaron y advierte que este plan fiscal aumentará enormemente el déficit presupuestario estadounidense y cargará a los ciudadanos norteamericanos con una deuda abrumadoramente insostenible. La Casa Blanca confirma que Donald Trump asistirá a la próxima cumbre de la OTAN prevista para finales de junio. Se espera que el expresidente aproveche la cita para insistir en que los aliados aumenten su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, muy por encima del objetivo actual del 2%. Así lo confirmaba Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. I can confirm he will be going to the NATO summit, yes. Aquí en España termina el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Una norma que podría verse en riesgo si prospera la enmienda a la totalidad anunciada por Junts. La formación independentista catalana considera insuficiente el contenido del texto y abre la puerta a su devolución. Y el rey Felipe VI inaugura hoy una nueva edición de South Summit Madrid. Se trata de uno de los principales encuentros internacionales del ecosistema de innovación y emprendimiento. El evento, que reúne a startups, inversores, corporaciones y líderes institucionales, se consolida como una plataforma de referencia para impulsar el talento y la transformación tecnológica. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. SACIR y la startup española Captoplastic han firmado un acuerdo estratégico para impulsar la medición y captura de microplásticos en el ciclo integral del agua. La colaboración contempla la implementación de tecnologías como Captolab en instalaciones gestionadas por SACIR Agua, con el objetivo de escalar su uso en el futuro. El acuerdo fue suscrito por Eduardo Campos, director general de SACIR Agua, e Ismael Olmedo, CEO de Captoplastic, quienes destacaron la importancia de esta alianza como motor de innovación y compromiso ambiental. Además, también se ha destacado el valor estratégico de esta colaboración, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y las nuevas normativas sobre calidad del agua en los mercados donde SACIR opera. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Bueno, hoy los aranceles al acero y el aluminio, esa subida del 25 al 50%, entran en vigor a nivel global, menos a Reino Unido. La verdad es que toda esta guerra y este caos arancelario está generando una alta volatilidad, tanto en renta variable como en renta fija. ¿Cómo ves esta volatilidad y cómo ves esto de los aranceles, Pablo? Bueno, en principio son aranceles que vienen anunciados desde hace tiempo, con lo cual debería de tenerlos bastante descontados el mercado, pero no descarto que una vez que entren en vigor, que entran en vigor hoy, pues bueno, pues una vez que se anuncie y empiecen a salir en los medios y se hable sobre este tema, pues empiece a generar volatilidad y dé pie, pues bueno, pues a aranceles que todavía están en el aire, está esa incertidumbre Trump. El mercado está a los aranceles y está también a datos macroeconómicos. Hoy tenemos importantes, ¿verdad? Hoy tenemos, pues bastantes datos relevantes, sobre todo los PMIs, dentro de los datos que ahora hay que tener en cuenta. Tenemos los datos tenemos uno de los principales datos adelantados, que es el PMI, ¿no? Los PMI de servicios, los de ayer ya no fueron buenos, que fueron los de manufactura, y los de hoy entiendo que en Europa van a estar Europa, salvo España, que estará en zona de zona de expansión y se incrementará un poquito. El del resto de Europa, sobre todo las principales plazas, estarán en zona de contracción. Y luego en Estados Unidos, tanto el PMI del SP, y del ISM, yo creo que tendrán un ligero repunte. Eso sobre lo que son los datos PMI, claro, que ahora hay que tenerlos muy en cuenta, porque son las decisiones de compra de las principales empresas de cada país, de cada zona geográfica, ¿no? Pero tenemos más. Tenemos datos de empleo, ¿no? ADP en Estados Unidos, que son un poco de antesala del dato importante del viernes. Efectivamente, suele ser, una antesala. No tiene por qué coincidir los datos de ADP con los datos del Departamento del Trabajo del viernes, que es el plato fuerte, pero bueno, yo creo que van a estar muy en línea en esta ocasión. Yo creo que van a estar por encima ligeramente de lo esperado, y habrá repuntes, probablemente de alas a los mercados, como fue ayer el dato de vacantes, que estuvo por encima de lo estimado. Tendremos decisión de tipos de Canadá y también libro base. Sí, yo creo que los tipos de Canadá se quedarán en el 2,75. Sí que es verdad que en 2025 ya han bajado 50 puntos básicos, y desde abril de 2024 225 puntos básicos. El SP canadiense lleva casi un 18%, la renta variable canadiense un 18% desde mínimos. Es complicado que se vayan más arriba, hay que estar atentos a lo que diga hoy el Banco Central de Canadá. Oye, del libro base, ¿qué esperar? ¿Qué vamos a ver? El libro base, yo creo que lo que hay que estar es muy atento, más que dar una expectativa, hay que estar muy atento sobre todo a lo que son ventas privadas, inflación y empleo. Es decir, habrá muchas diferencias sobre los diferentes estados, etcétera, pero habrá que coger medias y estudiarse bien lo que es hoy. Oye, de las últimas horas, ¿algo relevante? Ha habido el segundo descenso consecutivo. Esto fue de madrugada a las 12. Segundo descenso consecutivo de las reservas de crudo de API. Esto se ofreció sobre las 12 de la noche, o sea, ya a día de hoy. Esto es un dato positivo para la economía, pero todavía no se está reflejando en los precios. Ahora mismo vienen lo que es el crudo a la baja. Luego, también hemos tenido el PIB de Australia del primer trimestre. El dato anual, se ha quedado como en el cuarto trimestre, en 1,3%, y el trimestral ha bajado 4 décimas. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta, porque Australia es una referencia de comercio internacional. En función de cómo esté esta economía, podemos ver cómo está, ¿no? Y luego hemos tenido
PMI de servicios tanto en Australia como en Japón, con ligeros aumentos. Vale, y ya a modo de titular, renta variable, renta fija y dólar. ¿Cómo ves estos tres activos? La renta fija, en Titular, principio, bueno... muy rapidito, Pablo. Sí, en Europa hemos tenido descenso de tires y yo creo que podemos seguir teniendo descenso de tires y más con un Banco Central Europeo mañana que va a bajar tipos. En Estados Unidos es al contrario. Lo que hemos tenido en el último mes han sido subidas de tipos. Esto va muy en función de cómo le vaya saliendo el plan a Trump. Es decir, si hay simetría entre la recaudación de impuestos y lo que quiere gastar. Esto es muy bien. Básicamente que lo dejo aquí. El gran resumen de la renta y que fija. me voy. Pablo de Vicente, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. Oigo, Irío y Alsa a por las nuevas rutas del AVE. El gobierno licitará en 3 meses los corredores a Galicia, Asturias, Huelva y Cádiz. Cuenta también Naturgy y Repsol se suben al podio eólico en España. Siemens Gamesa es líder en la instalación de parques eólicos, seguida por General Electric. La inmobiliaria de la familia Andic gana un 12% más y recorta la deuda. Abatel y Parlem negocian fusionar sus negocios en Cataluña. Y cuenta también que Panamar es proveedor de Mercadona y crece un 3,5%. Muy interesante, BBVA dispara la captación de dinero para España de empresas extranjeras. En 5 días, Escrivá excluyó del informe del Banco de España los borradores sobre pensiones. El supervisor dice que el gobernador solo hizo sugerencias y califica esos textos de prueba. México resta a BBVA 100 millones cada trimestre con Donald Trump. Bolsas y mercados españoles busca atraer a la bolsa a grandes inversores en ladrillo latinoamericanos y cuenta también que las auditoras miran a la Dana y a Donald Trump. Y en El Economista, ACS irrumpe la puja por TSK para volver al negocio industrial. El grupo que preside Florentino Pérez vendió Cobra en 2021 a Vinci por 5.000 millones. El cierre masivo de las ganaderías lácteas pone en riesgo el abastecimiento. Inditex cotiza en bolsa
oferta con un descuento del 10% sobre su media histórica. Air Rail abre la puja entre los grandes fondos de inversión. Benavides alerta de la falta de cobre de cara a 6 años y Cirsa promete un EBITDA de 750 millones de euros y bajar la deuda. En la contraportada del diario El Economista, el español ex de Google que triplica con inteligencia artificial tus oportunidades laborales. Se llama Pablo Tonuti, es el fundador de Job Winner, una aplicación diseñada para ayudar a personas de todo el mundo a conseguir empleo de forma rápida y eficaz. Prensa nacional e internacional. Eva Villanueva, adelante, ¿por dónde empezamos? Pues si te parece vamos a comenzar con la prensa europea esta mañana, con la mirada puesta en la prensa británica y el diario The Guardian. Mirando a política internacional, Israel advierte a los palestinos que no viajen por las carreteras hacia los centros de ayuda de Gaza, calificándolos de zonas de combate. Un portavoz del ejército israelí dice que los caminos hacia los centros de distribución establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza están prohibidos para los palestinos. Seguimos con Financial Times. Más ridiculiza el proyecto de ley fiscal de Trump como una abominación repugnante. El multimillonario arremete contra el presidente estadounidense que insta al Senado a aprobar su grande y hermoso plan fiscal. Y saltamos ahora a la prensa francesa. El diario Les Echos, advertencia del Tribunal de Cuentas sobre lo nuclear, habla de una montaña de residuos radiactivos sin solución de almacenamiento y señala que en Bure el proyecto de eliminación de residuos extraordinario alcanza nuevas etapas. Diario Le Figaro, en política nacional, fotografía para Macron y la pregunta por qué los habitantes rurales y suburbanos se sienten los grandes perdedores del mandato de 5 años de Macron. Una encuesta del IFOP que se dará a conocer hoy miércoles durante la jornada de cohesión territorial de Brest revela un claro aumento del sentimiento de relegación de las zonas rurales y periurbanas. Y vamos a la prensa alemana. Frankfurter Allgemeine Zeitung encara en portada esa fotografía frente a frente Trump y Putin y un análisis, el de que se ve un peligro para la democracia cuando cada vez más naciones quieren volver a ser grandes. Dice que el nacionalismo está resurgiendo en muchos países y la historia de una idea relacionada con la democracia y al mismo tiempo supone una amenaza mortal para ella. El diario Handelsblatt, China provoca una crisis de materias primas. Las primeras empresas tienen que detener la producción. Pekín está obstaculizando la exportación de importantes metales industriales. Las empresas alemanas no están adecuadamente preparadas para ello, como demuestra una investigación de este periódico. Y seguimos en el viejo continente con las portadas nacionales aquí en España. El diario El País, en fotografía, política nacional y viendo cómo el Partido Popular impone una agenda inviable para la conferencia de presidentes. El Gobierno acepta las exigencias para evitar un planteo de los varones y además Defensa cancela la compra de 1.680 misiles israelíes por 287 millones. También el Ultra Builders rompe el Gobierno de Países Bajos por la ley de asilo. Y seguimos con la portada del diario El Mundo. Las comunidades autónomas del Partido Popular forzarán a Sánchez a discutir el cupo catalán. Más titulares de este periódico. BBVA trasladó a Bruselas su malestar por la irrupción en la OPA de Moncloa. Y otro más, La Fontanera se da de baja para librar al PSOE de rendir cuentas. Leire Díez deja de ser afiliada tras 2 horas en Ferrat y verse con Santos Cerdán. Y en prensa lo que estamos viendo también esta mañana es el diario ABC Anticorrupción. Ya ve materia para que el juez procese a Ábalos. Da valor a las confesiones de Aldama, que podría servirle de atenuante, y queda pendiente del papel que la UCO otorgue a Santos Cerdán en la trama de corrupción. Además, Leire Díez ofrece un cortafuegos al PSOE, pero se guarda la última palabra. En el diario La Razón, el caso en el que Aldama apunta a Moncloa prevé más imputaciones. Un escrito de anticorrupción avanza que el material que analiza la UCO es de indudable importancia. Y también este diario señala que Leire Díez lleva el dossier de las cloacas a Ferraz y se da de baja. Escenificar un acuerdo para limitar daños colaterales y salvar a la cúpula. Y terminamos mirando a la prensa americana. The Wall Street Journal, el diario económico, señala cómo la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia que Wells Fargo ya no está sujeto a la restricción de crecimiento de activos impuesta por
por el supervisor en 2018 contra el banco. La FED determinó que Wells Fargo ha cumplido todas las condiciones exigidas por la medida coercitiva de 2018 para la eliminación de ese corsé que durante 7 años le ha impedido aumentar el tamaño de su balance y ha condicionado su gestión. La entidad DAC ha empleado un bono de $2.000 para celebrar este hito. Terminamos con The Washington Post. Elon Musk arremete contra el plan económico de Trump por aumentar la deuda días después de abandonar su administración. Ha tuiteado: lo siento, pero simplemente ya no puedo aguantarme. El magnate en ese tuit también dice: este proyecto de ley del Congreso de gasto masivo, escandaloso y lleno de prebendas es una abominación repugnante. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Hoy, día 4, arranca el South Summit, va por la edición número 14. Bueno, va a coger el paraíso de la innovación y el paraíso también del emprendimiento. Cientos de inversores, también de startups, de ponentes. Algunos, yo creo que son 8 escenarios. Bueno, me acompaña Nacho Mateo, que es CEO de South Summit. Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, ¿qué esperar en esta edición número 14 del South Summit? Bueno, lo has descrito muy bien, ¿no? Pero desde luego tenemos muchísimas novedades para esta 14ª edición, como bien has dicho. Empezando por el lema de este año, ¿no? Sabes que cada año elegimos un lema distinto sobre el cual estructuramos pues la narrativa de todo el contenido de South Summit, ¿no? Y este año el lema que hemos escogido es In Motion, porque queremos lanzar un mensaje muy claro al ecosistema emprendedor en el sentido de no quedarse quieto, ¿no? De seguir en constante movimiento, especialmente pues en el momento geopolítico global que vivimos con tanta incertidumbre. Lo que queremos es pues que la narrativa y todo el contenido esté enfocado en seguir creciendo, seguir evolucionando y el analizar cómo las startups tienen que seguir escalando internacionalmente, que es lo que demanda la economía y lo que demanda el mercado, ¿no? Así que vamos a elaborar todo el contenido con más de 600 ponentes internacionales bajo ese lema. Y además muy interesante porque vamos a abordar el contenido desde 4 prismas diferenciados en los cuales hemos querido poner mucho hincapié, ¿no? El primero, crecimiento, que como hemos comentado, ¿no? El cómo escalar los proyectos, el cómo levantar las siguientes rondas de inversión, el cómo convertir proyectos en negocios globales y sostenibles, ¿no? El segundo prisma sobre el cual estamos estructurando el contenido es Tech Horizons, en el que queremos entrar a analizar pues las tecnologías emergentes que están marcando el futuro inmediato, ¿no? Por supuesto, pues inteligencia artificial, como todo el mundo sabe, que es la nueva ola tecnológica que va a marcar la década, pero también otras tecnologías que están emergiendo, como la computación cuántica, las interfaces cerebro-máquina y muchísimas otras tecnologías que van a ser analizadas en los 10 escenarios que tenemos para este año, ¿no? Claro, inteligencia. Sí. Entiendo que inteligencia artificial va a ser un tema clave, ¿no? Porque va a ser palanca de aparición de nuevas startups y de que los emprendedores desplieguen todas sus capacidades, ¿no? Absolutamente. Desde luego es una tecnología que está cambiando el paradigma a nivel mundial y ya lo vemos que muchísimas startups ya han adoptado la inteligencia artificial en sus modelos de negocio y en sus tecnologías, y desde luego ya es un hecho que muchísimas startups que forman parte ya de South Summit están trabajando en la inteligencia artificial, sin duda. En cuanto a tenéis también la competición, porque todos los años, ¿no?, hacéis ahí una competición. Ahí no sé si hay alguna novedad que esperar o no sé, ¿qué estáis ya oliendo? Sí. Bueno, pues desde luego, mira, este año la competición es uno de los puntos efectivamente de los que más orgullosos nos sentimos. Este año hemos tenido 4.500 startups que han aplicado a ser parte de la competición de South Summit, y además con un foco muy internacional. Es decir, el 83% de esas 4.500 aplicaciones han venido de fuera de España, ¿no? Con lo cual hemos tenido startups de prácticamente más de 130 países del mundo, con tecnologías que tocan todo tipo de sectores, y sabes que de ahí, de esas 4.500, lo que hacemos es un proceso de selección muy exhaustivo y seleccionamos a las 100 finalistas
son las que forman parte de South Summit presencialmente y las que presentan sus proyectos, ¿no? Y de ahí tenemos más de 22 países representados entre las 100. Nacho Mateo, CEO de South Summit. Enhorabuena. Gracias. Nos vemos en la nave. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Hace ya varios minutos que es hora punta en entradas del sur de la ciudad, como la A5, con oclusiones desde Avenida de los Poblados, A42 desde Plaza Elíptica y también Paseo de la Esperanza. Han ido en aumento en los últimos minutos accesos como la Avenida de América, tanto de entrada como de salida. Muy lenta la circulación que recorre la entrada por la M11 a su paso por Arturo Soria, y otras como en la Plaza del Conde de Castalo, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. De M30, lo peor de la hora punta, pues se encuentra en el arco este de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, ya también por toda la ribera del Manzanares y en otros puntos ya mucho más céntricos, como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluyendo retenciones.